lo apreciamos mucho. Bueno, empecemos de inmediato en materia, ¿ya? Porque vamos a continuar con el sermoncillo, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, pero vamos a continuar con el sermoncillo. Así lo siento, así lo percibo. Prácticamente no hemos conversado nada con Marcelo y resulta de esta manera. Ya hemos terminado la fiesta de tabernáculo y por supuesto hemos aprendido muchas cosas. Y ahora nos toca un ciclo nuevo para poder enfrentarnos a este mundo en el cual hay muchas distracciones, muchas tentaciones y muchas situaciones que nosotros debemos liderar hasta llegar otra vez a la fiesta nuevamente de tabernáculo que ya está listo para el próximo año acá en México. Mi mensaje de hoy día es sobre las características y operaciones de Satanás. Vamos a ver 7 características y las operaciones que hace este ser. Una de las estrategias claves para poder defendernos de nuestro enemigo es conocerlo. No solo por su nombre, porque podemos decir, sí, lo conozco por nombre, se llama Satanás, Lucifer, Lucero de la mañana. No es suficiente eso, sino cómo es, qué hace y cómo opera. Es importante eso. En el libro del arte de la guerra, escrito hace 2500 años, Sun Tzu dice lo siguiente: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. Veamos entonces las características y cómo opera este ser. En primer lugar, es enemigo, es nuestro adversario. Satanás y será tu peor enemigo. Y la razón por la cual te odia es porque tú estarás sentado en el lugar que él siempre quiso estar. En Cristo estamos sentados y vamos a estar sentados en la diestra del Padre, y por esa razón te odia. Y está a la espera de que le des una oportunidad para malograrte, para quitarte esa invitación. Esa invitación que hablaban anteriormente. Y te la quiere quitar. Vayamos a Mateo 13:25. Mateo 13:25. Dice lo siguiente. Mateo 13:25. Vamos quizá a comenzar un poquito antes, porque para dar el contexto, dice en el 24, y le refirió otra parábola diciendo, Cristo en este caso está hablando, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vamos a Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Nunca olvides esta verdad. Satanás te ofrece mucho. Te da nada, poco, y te lo quita todo. Nunca esperes un favor de Satanás si no le das algo a cambio. Nunca te confíes en él. Él es traicionero, astuto, sutil. Satanás es tu peor y más grande enemigo. Vayamos a 1 de Pedro
5:8, donde nos aconseja y nos dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:8, nos dice: sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Y como anda al acecho, ¿ya? Obviamente no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Segundo característica de Satanás: él es un ladrón. Él es un ladrón. Juan 10:10. ¿Qué nos dice en Juan 10:10? Dice: el ladrón solo viene para hurtar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay una gran diferencia entre lo que es hurto y robo. Robar es llevarse algo que no es de nuestra propiedad y usando la violencia. Puedes andar por la calle y de repente puede pasar una persona y estos lentes me los arrebata violentamente y sale arrancando. Me lo está robando. Es el acto de violentar una propiedad y llevarse lo que está adentro. En cambio, hurtar es distinto. Es el acto de llevarse lo que no es de nuestra propiedad sin usar la violencia. Es cuando se me da plena confianza, abusando de ella, aprovecho para tomar lo que no es de mi propiedad. El término hurtar fue usado por Jesús para referirse a Satanás, ya que él nunca podrá tomar lo que es mío, a menos que yo le dé lugar y le abra una puerta que le permita entrar. Esa es la diferencia. Por lo tanto, por eso anda al acecho, buscando. Le damos la oportunidad y él se lo lleva. Ni siquiera nos damos cuenta. Tercera cualidad de Satanás, tercera característica. Él es destructor o devorador. Volvamos a leer Juan 10:10, donde estábamos. Dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Respaldemos esto también en 1 de Pedro 5:8. Ya lo habíamos visto, lo habíamos anotado ya. Dice: sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, destruir. Satanás es un destructor, es un devorador. El término destructor o devorador se aplica al ente que solo espera la oportunidad más precisa para que en forma súbita producir el más grande de los daños en forma determinante. El destructor o devorador no ataca pequeñas oportunidades porque él sabe que va a producir pequeños daños. Tampoco ataca en forma fortuita. La oportunidad, no, él es distinto. Él se asegura de atacar en el momento más preciso y determinante como para no fallar ni perder la oportunidad. Por eso Satanás, ¿ya? Por eso es que Satanás, como devorador y destructor, es paciente para atacar. No le importa trazarse un plan que le lleve años. Solo espera el mejor momento para atacar y producir el más grande de los daños. Es cosa que nosotros hagamos un poco de historia y vamos a ver que Satanás así actúa. Espera pacientemente y va trabajando y va trabajando. En el momento oportuno, ataca. Puede ser que hasta ahora haya salido ileso de las tentaciones en las que has caído, pero no te confíes. En la obra satánica como devorador y destructor es, por supuesto, el primero ganarse tu confianza con el fin de que le cedas terreno para darte la estocada final. Esto es lo que se conoce como seducción, que consiste en el acto de cebarte,
paso a paso, de conducirse a través de pequeñas e inofensivas tentaciones y así llevarte a la más grande tentación, que será la final de todas. No olvides que Satanás, como devorador y destructor, es inmisericordia e indolente. No tiene compasión de nada. Es un depredador despiadado. El ejemplo más claro lo tenemos en la vida de Sansón, quien en varias oportunidades salió ileso, entrando en un jugueteo con el pecado hasta que se presentó la más grande de las oportunidades. Y Satanás no tuvo misericordia ni compasión de él y lo destruyó. Lo destruyó. La lección que podemos sacar de esto es: no juegues con el diablo, con Satanás, que no está jugando contigo. Resístelo y no hagas caso a sus ofertas. No le hagas caso. Otra característica de este ser, de Satanás, es acusador. Acusador. Veámoslo en Zacarías 3.1. Zacarías 3.1. Está en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3. Versículo 1, vamos a empezar. Dice lo siguiente: entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Él se da el lujo de ir a acusar a los hijos de Dios, por supuesto. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que creo que es importante, porque el siguiente versículo creo que da la oportunidad para aclarar este punto. No es apropiado reprender o dar órdenes a Satanás. En Zacarías 3.2 nos indica lo que debemos hacer. Fíjense lo que dice acá. 2. Y dijo el Eterno a Satanás: Jehová te reprenda. En este caso, el Eterno acá es Jesucristo. Oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. También Jesús no le dio órdenes propias. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo tentó? No le dijo: yo te ordeno. No le dijo eso. En Mateo 4, del 1 al 11, vemos la tentación de Jesucristo, y ahí vamos a ver una palabra clave: escrito está. Escrito está. Esa palabra, y también en Pedro, aparece también la terminología que nosotros debemos usar: que Dios te reprenda. Hay muchas religiones que reprenden a Satanás. ¡Sal, demonio! Y empiezan con su show. Tengan cuidado con eso. No se atrevan a reprender ni ordenar nada a Satanás, porque es un ser poderoso. Es un ser muy poderoso. Por lo tanto, tal como lo hizo Jesucristo, ya, escrito está. Y para eso debemos conocer la Biblia, ¿verdad? O bien que Dios te reprenda. Continúa entonces con esta actitud, con esta característica de Satanás, que es acusador. Vayamos entonces ahora a Apocalipsis 12:10. ¿Qué nos dice ahí? Apocalipsis 12:10. Dice lo siguiente: y oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Según Apocalipsis 12:10, Satanás ya no tiene autoridad para llevar acusaciones de los cristianos delante de la presencia de Dios, porque tenemos un abogado que nos defiende.
un sumo sacerdote que es Cristo, a la diestra de nuestro Padre. Sin embargo, Él maneja las acusaciones desde diferentes ángulos y se encarga de acusar a Dios con el creyente, a la iglesia con la iglesia, o sea, causa acusaciones entre los creyentes, causa acusaciones internas en el cristiano. Porque ahora él no puede ir donde Dios y decirle, mira, Pedro lo que hizo porque dice, aquí está Cristo. Tenemos un abogado. Antes de que él acuse, está el abogado. Tenemos un abogado en el cielo. Pero él hace otras cosas entonces. Acusa de otra manera. Acusa a Dios con el creyente. En esta área Satanás va a tratar a través de dardos o pensamientos de hacerte dudar de la integridad de Dios, dándote ciertas informaciones negativas de la bondad de Dios para tu vida. Con dichas informaciones, su tarea es confundir y causar conflictos en la mente, hasta el punto de que termines cuestionando y dudando de Dios. La moraleja, por supuesto, es, ante una palabra que se reciba de Dios, no se opina, ni se cuestiona, solo se cree y se obedece, aunque no lo entiendas. Eso es andar por fe. Aquí hay 3 cosas por las cuales yo debo creer en Dios. Primero, por lo que es. Esto tiene que ver con su naturaleza. La naturaleza de Dios. Por ser Dios, yo le tengo que creer. 2, por lo que Él ha dicho. Esto tiene que ver con su palabra. Creer a su palabra. 3, por lo que Él ha dicho. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. Y también por lo que Él ha hecho. Esto tiene que ver, por supuesto, con su obra. Al final de todo, debes entender que aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, debemos seguir creyendo en Él. Mi creencia no debe estar fundamentada en su obra o en sus hechos, sino en su naturaleza, en su palabra. Si esperamos que Dios obre para creer en Él, entonces andamos por los sentidos y no por fe. La fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho de lo que Él es. Yo quiero que Dios me regale un auto. Quiero tener un auto de aquí a 2 años. Pasan los 2 años, Dios no me cumplió. Entonces no le voy a creer. Eso no es funcionar con fe. Es funcionar con obras. Job, tenemos un ejemplo, lo entendió entendió este principio y dijo en Job 13:15, dice lo siguiente: aunque Él me mate, en Él esperaré. Y un poquito más adelante, en Job 19:25, dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¡Qué fe! ¡Qué fe! En Habacuc también entendió este principio cuando dijo en Habacuc 3:17, veamos Habacuc 3:17, dice lo siguiente, el profeta Habacuc: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, versículo 18, dice: con todo yo me alegraré en el Señor, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Quizás estemos en pobreza, pero podemos llegar a nuestra casa, tomar, no sé, en este caso ustedes quizás toman mucho cafecito, en caso mío me gusta mucho el té, aunque esté con un tecito y nada más, debemos dar gracias a Dios, aunque nos falte, debemos confiar en Dios. Esta debe ser nuestra posición como creyente, aunque no entendamos por dónde estamos pasando.
No le demos cabida en nuestra vida a las acusaciones que Satanás haga de Dios. Él es fiel. El texto sagrado, la Biblia, dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto lo dice en 2 de Timoteo 2:13. Él es fiel. Comentábamos recién con una hermana y le decía yo cómo pasamos en Chile durante 2 años como gitanos. Los gitanos van de un lugar a otro. Creo que habremos pasado por 6 lugares. Cada vez teníamos que esperar el día jueves, día viernes, si podíamos reunirnos en ese lugar. Y teníamos que trasladar todos los equipos y empezábamos todo de nuevo, ¿ya? Y lo hacíamos con fe. Nos reuníamos, nos juntábamos. Hasta que ahora Dios nos ha dado un lugar hermoso. Teníamos rabia, sí, es cierto, por lo que sucedió, por las cosas que teníamos, y nos quedamos sin nada. Partimos de cero. Y ahora realmente estamos muy agradecidos de Dios. Y vemos la fidelidad de Dios. La fidelidad en esto. B. Produce acusaciones entre los creyentes. En esta área Satanás trata de levantar falsos testimonios entre hermanos. Calumnias, chismes, murmuraciones, censuras, difamaciones. Y con todo esto, producir divisiones entre nosotros acá. Nunca olvides que Satanás es ese especialista. Es el especialista en sembrar cizaña. La mejor arma que tenemos para contrarrestarlo en esta área es el amor y el perdón. Nunca tomes en cuenta las cosas que otros dicen contra ti. La lección sobre esto es que si lo que dicen de ti es verdad, es porque estás dando lugar. Pues simplemente corrige tus actitudes. No te molestes si estás dando lugar. Pero si lo que dicen de ti es mentira, no te molestes. Al fin y al cabo es una mentira y nunca te hará daño a menos que le des el lugar, le des cabida. Que la escriban en el agua nomás. No olvides que una mentira toma fuerza como una verdad cuando tú la crees. Si no la tomas en cuenta, sigue siendo una mentira y nunca te hará daño en tu vida espiritual. En conclusión sobre este punto, no tomes en cuenta las acusaciones que vengan contra ti. No le des lugar al diablo y tampoco seas instrumento de Satanás para acusar a otros. Debemos acudir a Dios, pedirle orientación para que nos ayude cómo actuar frente a estas acusaciones y luego enfrentar el problema. C. Causa acusaciones internas en el creyente. Satanás es especialista en acusar al cristiano con su propia conciencia de ciertos pecados que cometió en el pasado. Tal como decía Marcelo, Dios trabaja con nuestro corazón y con nuestra mente. Satanás hace lo mismo. Sabe dónde trabajar. Dichas acusaciones tienen un efecto por no conocer el poder y la cobertura que tiene la justicia de Dios para nuestra vida. Hay personas que por causa de un pecado que cometieron en el pasado y que lo llevan como una pesada carga en el presente, siguen preocupados, siguen con esa carga. Dios los perdonó, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Y Satanás aprovecha este elemento para acusarlo. Nunca olvides que ante la presencia de Dios nunca hay una segunda oportunidad para pedir perdón por los pecados y por la reincidencia de un pecado. Cada vez que vengas a la presencia de Dios para pedirle perdón por un pecado, para Él es la primera vez que vienes. Porque si cometiste un pecado en el pasado, pediste perdón, Dios me perdonó con la sangre de Cristo. Por lo tanto, si vamos de nuevo, otra vez ese pecado, Dios ve que tú vienes por primera vez otra vez.
Ustedes dirán, pero es que chuta, segunda vez. Él tiene misericordia de tu persona. Él te ama como hijo. Y para Él es la primera vez. No se acuerda de el pecado pasado. Dios no acumula pecados confesados. Él los perdona, los borra. Toma en cuenta esta verdad. Por muy degradante y bajo que sea el pecado en el cual hayas caído, la sangre de Cristo te limpia de ese pecado y el perdón de Dios siempre estará a tu favor. En Colosenses 2, veamos en Colosenses 2, ¿qué nos dice? 2:12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Cuando tú creíste, te bautizaste, Dios perdonó todos tus pecados. Por lo tanto, ahora si tú vas y te enfrentas a Dios porque has cometido un pecado, Él te ve limpio. Es la primera vez que vienes para Él. Dios es misericordioso, muy misericordioso. Pero Satanás mete el dedo ahí diciendo, ¿te acuerdas cuando otra vez tú hiciste tal cosa y otra vez? Él está ahí, haciendo esas cosas. En 1 de Juan 1:9 dice, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Otra característica de este ser, de Satanás, es que es un mentiroso. Es un mentiroso. Veamos en Juan 8:44. Juan 8. Aquí hay una conversación de Cristo con los fariseos, ¿ya? Partamos del versículo 43. Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, le dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es mentiroso, podríamos decir, para que podamos entender un poco más, en su ADN es mentiroso. En su ser está lleno de mentiras. Es padre de mentiras. En Génesis, no vayan allá, 3:13 dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Mentiroso. Mentiroso, término que es aplicable a quien transmite la mentira. Para poder hacer un estudio del tal, hay que analizar la mentira como un hecho. La mentira es el término del griego pseudos, que indica falsedad, es el acto de negar una verdad. La mentira no solo se refleja en lo verbal, sino en las actitudes y comportamientos. De allí los términos bíblicos, falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos testigos, falsos cristos. Son mentirosos.
Por lo tanto, no solamente cuando hablamos estamos diciendo mentiras, sino que también se habla mentira con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento. La mentira trae como resultado la calumnia, la censura, la traición y está catalogada como falso testimonio. ¿De dónde nace la mentira? La mentira nace del egoísmo, la envidia y se engendra en la mala intención. Por esta causa es que Dios no juzga la mentira como tal, sino la intención y los móviles que te llevaron a mentir. El mentiroso como tal es egoísta, envidioso, charlatán, calumniador, censurador, traicionero. Vive de la falsedad y a su vez edifica un mundo para sí que no tiene fundamento en la realidad. Vive de la fantasía, del espejismo, y al ser confrontado con la realidad se desploma y se autodestruye, cayendo en la desilusión y decepción interna al saber que nunca estuvo en la verdad. Para poder sostener una mentira tiene que fundamentarla sobre otra, cayendo en un círculo vicioso que con el tiempo lo llevará a vivir aislado de toda realidad. El mentiroso pierde toda credibilidad y con ello su reputación, perdiendo el prestigio y la confianza de quienes le rodean, hasta el punto de que perderá el favor de ellos. De allí la importancia de siempre andar con la verdad. No importa lo que tengamos que perder. Si andamos en la verdad ante los ojos de Dios, no hemos perdido nada. Pablo nos aconseja en Efesios 4:25. Nos dice, ¿qué nos dice en Efesios 4:25? Dice lo siguiente: desechando la mentira, desechándola, votándola, negándose a ella, desechándola, mentira, hablad verdad. Verdad. Es decir, la verdad puede causar mucho dolor, pero nunca producirá el daño que se da por causa de la mentira. Por eso entre nosotros debemos hablar con la verdad, hablar con nuestros sentimientos con la verdad, nuestro comportamiento con verdad, de tal forma que vayamos donde el hermano y con una actitud abierta, y no una actitud solapada, es que no sé qué me va a decir el hermano. No, abierta con verdad. Hermano, te ofendí. Discúlpame. Disculpa, el otro día me llevé tal cosa. Aquí está. Con verdad. La lección que podemos sacar de todo esto es: todas estas características están en Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio. Nunca confíes en él. No le creas su mentira. Fíate de Dios y anda en la verdad. Otra característica: él es engañador. Es engañador. Vamos a 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice lo siguiente: me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. ¿Se dan cuenta aquí que Satanás trabaja con vuestra mente y con vuestro corazón, vuestros sentimientos? Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En 1 Timoteo 2:14, 1 Timoteo 2:14 dice lo siguiente: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Y Génesis 3:13, ya lo habíamos leído ya, se los voy a releer de nuevo. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Es un astuto engañador. Engañador es aplicable a quien practica y vive en el engaño.
Vamos a revisar el engaño y la motivación detrás del mismo. Engaño viene del griego planao, el castellano es planes, el engaño es la estrategia o la planificación cuidadosa que lleva a la persona al error para mantenerlo errante y sin propósito. Cuando el engaño viene de Satanás, es aplicable a la sutileza que él tiene de presentar una mentira como verdad, con el fin de sacarte de la voluntad de Dios. Satanás es tan sutil para el engaño que puede utilizar la obra de Dios y su palabra para sacarte de su voluntad. Porque esa es la idea de él, sacarte de la voluntad de Dios. Nos decía Marcelo que la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna, pero Él quiere sacarte de esa voluntad de Dios. Esto indica que podemos pasar 40 años bajo el engaño de Satanás, haciendo la obra de Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Sin hacer la voluntad de Dios. Usted me dirá, ¿pero cómo? Bueno, 1995. ¿Qué pasó con esos predicadores, con esos ministros? ¿Qué pasó? Hacían la obra de Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos años pasaron? Quizás más de 40 años. Es paradójico decir que desde el punto de vista satánico, el engaño se puede presentar dentro de una verdad. Y lo que está detrás de esa verdad es un engaño. El engaño se puede conseguir aún en las cosas buenas que Satanás te presenta, pero su fin es el caos total. Tenemos el ejemplo más claro en la tentación de Jesús, cuando le ofreció todo lo bueno usando la palabra de Dios. Con el fin y el propósito era, por supuesto, el fin y el propósito era la destrucción. Nunca olvides, jamás lo que Satanás te ofrece será mejor de lo que Dios te ha dado. Nunca las ofertas de Satanás vienen sin un mal incluido. Todo lo contrario a lo de Dios. En Proverbios 10:22 dice lo siguiente, en Proverbios 10:22. La bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué profundo esto. La bendición del Eterno. Podríamos pedir un montón de cosas a Dios, pero acá dice que pidamos la bendición del Eterno, porque esa bendición no añade tristeza, todo lo contrario. Pasemos a otro punto de características de este ser. Es tentador. En Mateo 4, del 1 al 11, vamos a revisar aquí la tentación de Jesús. Mateo 4, del 1 al 11, y voy a destacar algunas frases, algunas palabras del Señor Jesucristo. Mateo 4, 1, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era verdad o no? ¿Que Cristo era el Hijo de Dios? Claro, ¿quién lo podía negar? Pero detrás de esa verdad venía lo otro. Venía por abajo lo otro. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dios lo podía hacer? Claro, lo podía hacer. Él tenía el poder. Pero al hacerlo, le obedecía a Satanás. Pero él, respondiendo, dijo, escrito está. Lo que hablamos de antes. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, otra verdad. Y le reiteró, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. O sea, una verdad, sí, eres hijo de Dios. Y ahora, otra verdad, pues escrito está.
O sea, aquí está. Pero no vas a hacer nada, lo contrario, está escrito. Está en la palabra de Dios. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Qué le respondió Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrares, me adores. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Para poder entender a Satanás como tentador, debemos hacer un análisis de la tentación en todas sus facetas. Ahora vamos a analizar qué es la tentación, los 3 pasos para la tentación, las 3 puertas para la tentación, las concupiscencias y la tentación y la autoridad que tenemos sobre la tentación. ¿Qué es la tentación? Para el término tentación, en el griego hay 2 palabras con diferentes valores, objetivo y aplicación. La primera palabra es dokimazo. Este término es utilizado para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios. No con la finalidad de destruirte, sino de hacerte ver la falta de madurez que tiene en el área donde todo está probando. Es decir, la tentación es probar el carácter de la persona con el propósito de fortalecer su vida, exponiendo los defectos latentes de su carácter a fin de que puedas madurar, y al descubrir la madurez, Dios pueda trabajar contigo en su obra. El otro término que define la palabra tentación es peiorazo, del griego o del hebreo masá, con H al final. Este es el término que se utilizó para hacer referencia a la prueba que viene por parte de Satanás y que viene con la finalidad de destruirte, acabarte y devorarte. Tentación no se limita a lo malo. Lo malo es un tipo de tentación. La tentación es todo aquello que Satanás te presenta, sea bueno o malo, para sacarte de la voluntad de Dios. Es decir, Satanás puede valerse de lo que sea con el fin de captar tu atención y sacarte de los propósitos de Dios. Hoy día tu empresa te invitó a un resort, a un paseo todo pagado. ¿Es malo eso? No es malo. Oye, todo gratis para mí, fantástico, extraordinario. Pero ¿qué quiere hacer Él? Sacarte de la voluntad de Dios. Para que no vengas el día sábado. Que además lo hay para un paseo. ¿Es malo acaso? No, pero Él quiere sacarte de la voluntad para que no estés acá presente. Te distrae, ya sea con algo malo o con algo bueno. Esto indica que tú puedes estar recibiendo algo que te da paz, que lo hace sin sentir ninguna reprensión, y con todo no es de Dios, sino una oferta que Satanás te hace en una forma muy sutil, como engañador. Te está presentando lo bueno, la obra de Dios, la palabra de Dios, que nada de esto está en contraste con el carácter de Dios, pero su fin es sacarte de la voluntad de Dios. Eso hace Satanás. Así que cuidado con las ofertas. Pueden ser buenas, pero ahí estamos nosotros, para ir donde Dios y preguntar y consultarle a Dios que te dé orientaciones sobre esas tentaciones o esas ofertas que tú recibes de diferentes partes. Esta es la causa por la cual el apóstol Juan escribió en su primera carta, en 1 Juan 3:20, dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. A veces nuestro corazoncito dice, parece que esto no va bien. Podríamos leerlo en forma contraria, como antónimo a este versículo. Quizás lo podamos entender mejor. Si nuestro corazón no nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, Él escudriña todas las cosas.
Dios nos puede guiar con su Espíritu. Esto indica que para tomar decisiones no me debo confiar en lo absoluto, en las buenas ofertas que se presentan, o de la paz que siento en mi corazón. Porque detrás de todo esto puede estar el engaño de Satanás y la tentación incluida, por consiguiente, la destrucción. Siempre para tomar las decisiones determinantes debo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Aunque veamos que es buena la oferta, aunque veamos que es buena, me ofrecieron un trabajo, doble sueldo, fantástico, yo voy a ir, pero antes, arrodíllate. Pide consejo a Dios, porque capaz que llegue allá y te diga, bueno, pero es que el sábado va a tener que venir usted. Claro, puede ser buena, es desviarte de la voluntad de Dios. Se da en muchos casos. Punto B, la tentación y las concupiscencias. Definamos qué es concupiscencia. Concupiscencia, el término griego es epitumía, que indica todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. Deseo, anhelo, apasionado, la lujuria. El término no solo es aplicable a lo malo, sino a los buenos deseos. Este fue el término que utilizó Jesús cuando dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El término deseado en este texto es concupiscencia, que está adjudicado a los buenos deseos. Cuando el término concupiscencia tiene relación con la tentación, es aplicable a las ofertas de Satanás, presenta por causa de tus malos o buenos deseos, que están en el alma y que al ser activado por la tentación te sacan del propósito de Dios. Hay otro punto, las 3 puertas para la tentación. Hay 3 puertas. Según lo dicho por el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:16, 1 de Juan 2:16, dice, Satanás solo cuenta con 3 puertas para presentar la tentación. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sabe perfectamente cómo manejar eso. Estas 3 puertas las utilizó con Adán y con Jesús. Pasemos a estudiar brevemente y comparar este paralelismo que hubo en ambas tentaciones. Las puertas de la tentación en Adán y en Cristo. En cuanto a los deseos de la carne, ¿qué le dijo a Adán? El árbol era bueno para comer. El árbol era bueno para comer. ¿Qué le dijo a Cristo? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Los deseos de la carne. Hambre, por supuesto. Hambre. Los deseos de los ojos. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Qué vio Adán en eso? Agradable a los ojos. Eso es lo que vio Adán en la tentación. En Cristo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Deseo de los ojos. La vanagloria de la vida. En Adán. ¿Qué vio Adán? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Codiciable para alcanzar la sabiduría. La vanagloria de la vida. Y en Cristo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Me lanzo. Y los ángeles vienen. ¿Ve que soy fantástico? ¿Ve que soy extraordinario? La vanagloria de la vida. Satanás usa esas 3 puertas. Si analizamos en ambas tentaciones, hay un denominador común que Satanás usó y sin lugar a dudas la usará en nosotros, los cuales son los deseos de la carne, los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, el término carne, en este caso es subjetivo, como suele serlo cuando se usa con deseos. Así pues, el significado no es el deseo por la carne,
sino los deseos que tiene la carne y los deseos que se basan en la carne. La carne no indica el cuerpo material, se adjudica a la naturaleza vieja del hombre y tiene que ver con el placer físico. Los deseos de los ojos tienen que ver con todo lo que Satanás se presenta a través de los sentidos físicos, logrando captar tu atención, llevándote a la meditación para después llevarte a la acción. La vanagloria de la vida es todo lo que Satanás te ofrece y que te enaltece el ego. Te inflas, haciéndote independiente de Dios. El término vanagloria tiene que ver con la jactancia, la arrogancia, la altivez que te conduce a la independencia. Satanás se va a encargar de presentarte toda la gloria, la fama, el reconocimiento, los aplausos, los mejores escenarios, con el fin de alimentarte el ego y de esta forma llevarte a la renuncia de Dios y a su gracia. No olvides que, como dice en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Cuando estemos en puestos de importancia, démosle gracias a Dios. Humillémonos ante Dios. Por esta causa es importante que mantengamos nuestras puertas cerradas a esas 3 puertas que acabamos de ver. En cuanto a los deseos de la carne, nunca debemos prestar nuestro cuerpo para darle rienda suelta y alimentar dichos deseos. En cuanto a los deseos de los ojos, no debemos cautivar ni meditar en las ofertas que Satanás nos presenta a través de los sentidos físicos. En cuanto a la vanagloria de la vida, debemos mantener una voluntad quebrantada, humilde ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Siempre, aunque tengamos de todo, debemos reconocer que tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de Dios y de su gracia. Siguiendo estos principios podremos mantener las puertas cerradas y a Satanás le será difícil presentar la tentación. Sabe que va a errar en el blanco. Otro punto, los pasos para la tentación. Satanás siempre se vale de 3 pasos para presentar la tentación: la inspección, la seducción y la invasión. Vamos a ver cada uno de ellos. La inspección, relativo a lo ocular, es el acto de mantenerte vigilado las 24 horas. Satanás no es omnipresente. Y eso tenlo claro. Es un ser espiritual, sí, pero él no es omnipresente. Dios es omnipresente. Pero Satanás tiene un ejército que nos vigila y le lleva información sobre nosotros. Sabe con quién andamos, qué hacemos, y de esta forma puede descubrir cuáles son nuestros deseos y anhelos para entrar en el segundo paso, que es la seducción. Satanás conocía la vida de Job, cuáles eran sus bienes, cuántos hijos tenía. Debido a la inspección que tenía sobre él, lo mismo hace con nosotros. Él registra todos tus movimientos y por causa de lo que expresas, y muchas veces sabe lo que piensas, por lo que hacemos, por lo que hablamos, ya sabemos para dónde va. Sabe inmediatamente Satanás. Él tiene legiones de ángeles que le sirven y le llevan toda información, escriben todo lo que estás haciendo, lo que estás pensando, los gestos que tú haces, las miradas que tienes aquí y que me estás haciendo a mí, te está registrando. Ya, aquí tenemos algo, tenemos otra cosa, y lo va acumulando. Satanás es así, de modo que Satanás te conoce más de lo que tú puedes conocerte. De una cosa podemos estar seguros: Satanás, como tentador, no duerme ni está jugando. Él sabe lo que hace. No está jugando. Sabe perfectamente lo que está haciendo. El otro paso, la seducción. Después de la inspección viene la seducción.
del griego deleazo. Significa atraer para atrapar. Es el acto de cebar, como cuando colocas un grano tras grano para conducir la gallina al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace al descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. Te pone un granito y tú picas. Y después te pone otro. Y te va llevando hasta la jaula. Sabe lo que tú quieres, porque lo has declarado, porque lo has dicho, lo has comentado. Por lo tanto, él se aprovecha de eso. Tiene esa información. La seducción es un acto de presentarte pequeñas y inofensivas tentaciones, hasta llevarte a la definitiva y de todas. Esto es lo que abordamos cuando tratamos a Satanás como destructor y devorador. Espera, sagazmente. No lo ves, pero está ahí. Satanás es sutil en la seducción. Él no produce espanto a fin de asegurarte de que no se vaya la presa. Satanás en la seducción se mantiene oculto y desapercibido, con el fin de que picotees grano a grano, llevándote al siguiente grano hasta conducirte a la trampa mortal. La lección que podemos sacar de esto es, si estás en los momentos, si hasta este momento has salido ileso de algunas tentaciones y Dios en su misericordia te ha librado de sus consecuencias, no juegues con el pecado. Resiste al diablo y a la tentación. No entres en el jugueteo con Satanás. Él no está jugando. Él sabe lo que hace. Tercer paso que tiene Satanás es la invasión. Después de la inspección, la seducción, viene la invasión. La invasión en este caso no tiene que ver con la posesión, sino con el objetivo principal de la tentación, que es la destrucción. El objetivo de Satanás es producir un caos total en la vida del hombre. Ese es el objetivo de Satanás. Satanás puede usar el pecado para destruir tu familia, el ministerio, las finanzas, la salud, la vida, llevándote a la ruina total de la cual muchos no salieron. Ese es el objetivo de Satanás. Va poco a poco hasta que logra el objetivo final. El caso más triste registrado en las Escrituras es de Sansón, que al entrar con el jugueteo con el pecado fue destruido, y aunque su espíritu fue salvo, su vida fue cortada. Es triste cuando la vida de un hombre es destruida a causa del pecado. No permitas que eso suceda en tu vida. No dejes que Satanás te invada o bien lo lamentarás todo el resto de tu vida. Porque la carrera la tienes que correr tú. Punto E. La autoridad que tenemos sobre la tentación. Satanás está limitado como tentador. Satanás no es un ser supremo o soberano para obligarte a hacer cosas que yo no quería hacer. Ni siquiera Dios lo hace. Mucho menos Satanás tiene la potestad para hacerlo. De modo que Satanás solo tiene permitido presentar la oferta y nosotros depende si la tomamos o la dejamos. Esto lo digo porque hay hermanos que dan razones equivocadas para excusarse ante el pecado. Razones que vamos a tratar ahora a continuación. Argumentan que somos pecadores. La Biblia no dice que somos pecadores. La Biblia dice, lo que dice realmente es que sí pecamos. En Efesios 4:26 lo dice. Y 1 Corintios 15:34. Sí pecamos. La posición de la Escritura nos da como hijos de Dios es de justo. De modo que no es la condición de pecador lo que me lleva a pecar. Porque yo no soy un pecador. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Romanos 3:22. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Somos justos por la justicia hecha por el Señor Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios no somos pecadores. Nosotros pecamos, lo cual es muy diferente. Los únicos que tienen derecho a pecar son los que son justificados.
nosotros somos justificados, podemos caer en tentación y pecamos. Los injustos no pecan, porque ellos son pecadores, viven en el pecado, no tienen conciencia del pecado. El germen del pecado está en ellos, por lo tanto no son pecadores. Viven en el pecado, viven en eso. Nosotros somos los que pecamos y somos justificados. Esas verdades son importantes, ¿ya? Para poder ponerle atajo a las tentaciones de Satanás. Otro argumento que se usa: somos humanos. ¿Es la condición humana? No es la condición humana la que nos conduce a pecar, puesto que Cristo no era de hierro colado. Por otra parte, los ángeles no eran humanos y pecaron. Los ángeles no eran humanos. Otros dicen: no pude con la tentación. La Biblia dice que Dios no permite tentación más de lo que yo pueda resistir. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario en mi vida, 1000 tentaciones yo puedo resistir, porque Dios no dejará que yo sea tentado más de lo que pueda resistir. Eso lo dice en 1 Corintios 10:13. Dios da la salida. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también conjuntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero tenemos que estar conectados con Dios. Esa es condición básica. Conectados. Pueden venir 1000 tentaciones, pero 1000 salidas nos tiene Dios. No va a permitir eso Dios. Otra justificación que se da: me sentí solo y no tenía salida. La Biblia dice que juntamente con la tentación, Dios te da la salida. Lo que indica que para toda tentación que venga de Satanás, Dios te ha provisto de los recursos para librarte de ella. Y ustedes saben los recursos que tenemos. Tenemos recursos, acudamos a ellos, echemos mano a esos recursos que tenemos. No estamos indefensos luchando contra la tentación. Recursos tenemos de Dios por el Espíritu Santo. Dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. La causa por la cual cedemos ante la tentación y caemos en ella es por nuestra concupiscencia, porque nos gusta el pecado. No tenemos ninguna excusa. Tenemos las herramientas que Dios nos da para vencer la tentación y estar preparados para librarnos de esa tentación. Hay una fábula que a mí me gusta mucho y quiero relatársela ahora. Dice lo siguiente: cuenta la leyenda que una vez una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. La luciérnaga estaba huyendo con miedo de la feroz depredadora. Pasó un día, 2, 3, la serpiente tratando de atraparla, pero el tercer día la luciérnaga, cansada, se detuvo y le dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? La serpiente la miró y le respondió: no acostumbro a darte una oportunidad a nadie, pero como te voy a devorar en adelante, dime, yo te voy a dar la oportunidad. La luciérnaga entonces le hizo 3 preguntas. ¿Pertenezco yo a tu cadena alimenticia? La serpiente la miró y le dijo: no. La luciérnaga le hizo la segunda pregunta: ¿te hice algún mal? La serpiente nuevamente la miró y le dijo: no. La luciérnaga entonces le hizo la tercera y última pregunta: entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? ¿Por qué quieres acabar conmigo?
La serpiente le respondió, sencillo, le dijo, porque no soporto cómo brillas. Porque no soporto cómo brillas. Ese es Satanás. Aprendamos de esas cosas. Que Dios nos bendiga, hermano. Ha sido un agrado, un placer de estar con ustedes. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo. Que Dios nos bendiga a todos.